¿Y si un pequeño detalle en tu día a día fuera la clave para descubrir que no estás en el mundo que creías? Tal vez sea un simple error de memoria, o quizás un indicio de algo mucho más extraño. En este video, exploraremos varios testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros con universos paralelos. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. La foto que nunca tomé. Esto me pasó hace unos años, cuando estaba en la universidad. No es algo que le cuente a mucha gente, porque siempre terminan diciéndome que estoy exagerando o que fue un error mío, pero cada vez que lo pienso, no encuentro una explicación que me deje tranquilo. Estaba con mi grupo de amigos en un viaje escolar. Fuimos a una ciudad cercana y parte del recorrido incluía una visita a un museo antiguo. Recuerdo que tenía mi teléfono conmigo todo el tiempo porque estábamos tomando fotos para subirlas a redes sociales. Entramos a una sala que tenía unas vitrinas llenas de objetos rarísimos, relojes, monedas, cosas así. No era mi parte favorita del museo, pero estaba tomando fotos igual, más que nada para matar el rato. En una de las vitrinas había un reloj antiguo, muy bonito, con un diseño raro. Parecía hecho de oro, con unas marcas que parecían runas o algo por el estilo. Le tomé una foto y seguí caminando. Hasta ahí, todo normal. Cuando regresamos al hotel esa noche, me puse a revisar las fotos que había tomado durante el día. La del reloj fue la que más llamó mi atención, pero por una razón que me dejó helado. En la imagen, no se veía el reloj que estaba en la vitrina, se veía otro. Era un reloj muy parecido, pero no era el mismo. Este tenía una esfera de otro color, y las marcas alrededor no eran runas, sino números romanos. Al principio pensé que me estaba confundiendo, que tal vez había tomado la foto en otra sala, o que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero algo no encajaba. Yo recordaba perfectamente el diseño del reloj que vi en la vitrina. Las runas, el brillo del oro, incluso las pequeñas grietas en el cristal. Todo estaba claro en mi mente. Decidí no pensar demasiado en eso y me fui a dormir. Pero al día siguiente, durante el desayuno, no pude evitar mencionárselo a mis amigos. Ellos se rieron y me dijeron que seguramente estaba inventando cosas o que tal vez había visto mal. Uno de ellos, Luis, me dijo que revisáramos el reloj en el museo para salir de dudas. Volvimos al museo esa tarde y cuando llegamos a la vitrina, ahí estaba el reloj. Pero no era el que yo había visto el día anterior. Este era el de la foto. Esfera blanca, números romanos, sin runas. Sentí un frío extraño recorriéndome la espalda. Luis notó que me quedé paralizado y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero dentro de mí no podía dejar de pensar que algo estaba muy mal. Intenté explicarle que ese no era el reloj que había visto el día anterior, pero él solo se rió y me dijo que seguro estaba confundido. Hasta me preguntó si estaba bromeando. No sabía qué responderle, porque, honestamente, yo tampoco entendía lo que estaba pasando. Esa noche, revisé la foto de nuevo, una y otra vez. Incluso busqué más imágenes del museo en internet para ver si encontraba algo parecido. Pero nada. Todo indicaba que el reloj de mi foto era el único que había estado en esa vitrina. Desde entonces, he tratado de darle sentido a lo que pasó. A veces pienso que quizá estaba más cansado de lo que creía y mi memoria me falló. Pero otras veces, cuando veo esa foto en mi galería, no puedo evitar preguntarme si, por alguna razón, lo que vi y lo que capturé fueron dos cosas diferentes, como si, por un momento, hubiera estado viendo otro lugar, otro tiempo, otro algo. Nunca borré la foto. A veces la muestro a la gente cuando sale el tema, pero la mayoría solo se ríe o dice que probablemente fue un error. Yo también quisiera pensar eso,
pero hay algo en mí que no me deja olvidarlo del todo. El camino que no existía. Esto pasó hace unos meses, cuando fui de visita al pueblo donde crecí. Es un lugar pequeño, rodeado de montañas y bosques. Desde que me mudé a la ciudad, no había regresado muy seguido, así que quise darme una escapada para desconectarme un poco y visitar a mis padres. Un día, decidí salir a caminar por los alrededores, como solía hacer de niño. Me gusta mucho el bosque, y el aire fresco me ayudaba a despejar la mente. Todo era tal como lo recordaba: los senderos, los árboles, incluso el pequeño arroyo que solía cruzar. Mientras caminaba, llegué a una bifurcación que no reconocí. Era extraño, porque estaba seguro de conocer bien la zona, pero ese camino no me sonaba de nada. Aún así, mi curiosidad me ganó y decidí seguirlo. El sendero era estrecho y parecía menos transitado que los otros, como si nadie lo hubiera usado en mucho tiempo. Había un silencio raro, incluso para un bosque. No se oían pájaros, ni el viento entre los árboles, ni siquiera mis propios pasos parecían hacer ruido. Era como si todo estuviera apagado. Después de caminar unos 20 minutos, llegué a un claro. En el centro había una pequeña cabaña, muy vieja, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. No recordaba haber visto nada parecido en mis años viviendo ahí, pero lo más extraño fue la sensación que tuve al verla. Era como si algo me estuviera diciendo que no debía acercarme. Me quedé parado ahí, mirando la cabaña desde la distancia. No podía explicar por qué, pero algo no se sentía bien. Tenía la sensación de que si daba un paso más, algo malo iba a pasar. Pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Era como si esa cabaña me estuviera invitando, pero de una manera inquietante. Finalmente, decidí acercarme, aunque con cautela. Al llegar más cerca, noté que la puerta estaba completamente abierta, y en el interior se veía un viejo mueble cubierto de polvo. Había un olor extraño, como a humedad mezclada con algo metálico, y el silencio seguía siendo absoluto. Me asomé al interior y, aunque no quería entrar, algo llamó mi atención. Sobre el mueble había un objeto que me resultaba familiar. Era un reloj de mesa antiguo, con un diseño que me recordó a uno que teníamos en casa cuando era niño. Mis padres lo habían vendido hacía años en una feria de antigüedades. Me acerqué un poco más para verlo mejor, y sí, era exactamente el mismo. Incluso tenía una pequeña abolladura en un costado, causada por una caída cuando yo era niño. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hacía ese reloj ahí? Intenté convencerme de que era una coincidencia, que quizá había varios relojes similares, pero en el fondo sabía que no. Ese era el mismo reloj. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la puerta de la cabaña, que estaba abierta, ahora estaba completamente cerrada. Me congelé por un momento, con el estómago hecho un nudo. No sé cómo reuní el valor para darme la vuelta e intentar abrir la puerta, pero cuando lo hice, no se movió. Era como si estuviera sellada. Entonces, escuché algo más. Pasos, pero no afuera. Venían desde dentro de la cabaña. Sentí que el pánico me paralizaba, pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, la puerta se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde fuera. Salí corriendo sin mirar atrás y no me detuve hasta que volví al pueblo. Cuando conté lo que pasó, algunos vecinos me dijeron que nunca había habido una cabaña en ese lugar. Otros me dijeron que podía ser alguna construcción muy antigua, pero cuando intenté regresar para comprobarlo, nunca encontré el camino. La bifurcación que tomé simplemente ya no estaba. El cuarto que no era mío. Esto pasó hace un par de años, cuando me mudé a un nuevo departamento. Era un lugar pequeño, pero cómodo, perfecto para mí.
Lo alquilé con algo de prisa porque necesitaba mudarme rápido, así que no tuve mucho tiempo de revisar todos los detalles. Aún así, me gustó desde el primer momento. La primera semana fue tranquila, nada fuera de lo común, pero una noche, mientras estaba acostado en mi cama viendo algo en el teléfono, escuché un ruido extraño. Era como un crujido, pero no le di mucha importancia. Pensé que era el edificio, como suelen hacer las estructuras viejas por la noche. Lo raro empezó al día siguiente. Al regresar del trabajo, encontré una de las puertas del closet abierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de salir, pero no le di demasiada importancia. La cerré de nuevo y seguí con mi rutina. Unos días después, comencé a notar pequeños cambios en el departamento, cosas que no recordaba haber movido. Una vez, la silla del escritorio estaba en una posición diferente, y en otra ocasión, el cuadro que tenía en la pared estaba ligeramente torcido. Pensé que quizá era yo, que con las prisas no me daba cuenta de esos detalles. Todo llegó a un punto extraño una noche, cuando desperté alrededor de las 3 de la mañana. Me sentía desorientado, como si no estuviera en mi habitación. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, algo se sentía diferente. Era como si el espacio a mi alrededor no fuera exactamente el mismo. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué me hacía sentir tan extraño. La distribución del cuarto era idéntica, pero había detalles que no encajaban. Por ejemplo, el color de las paredes parecía más oscuro de lo que recordaba, y el reloj que siempre tenía en el buró ya no estaba ahí. Me levanté para buscarlo, pensando que tal vez se había caído. Pero mientras lo hacía, noté algo aún más inquietante. Las fotos que tenía en un marco sobre la cómoda no eran las mías. Eran de personas que no conocía, aunque una de ellas se parecía mucho a mí. El corazón me empezó a latir rápido, pero intenté calmarme. Pensé que debía estar soñando o que estaba más dormido de lo que creía. Me lavé la cara en el baño y cuando regresé, todo seguía igual. Esa sensación de estar en un lugar conocido pero distinto no desaparecía. Me acosté de nuevo, decidido a ignorarlo hasta la mañana siguiente. Pero entonces, escuché un ruido en la sala, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Mi piel se erizó. Vivo solo, así que no había ninguna razón para que alguien estuviera allí. Reuniendo el poco valor que tenía, salí del cuarto y fui hacia la sala. Estaba completamente vacía, pero había algo distinto en el aire, como un leve olor a quemado que nunca había sentido antes. Cuando regresé al cuarto, noté que la puerta del closet estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Me acerqué lentamente y la abrí por completo, esperando encontrar quién sabe qué. Pero dentro solo estaban mis cosas, exactamente como las había dejado. Cerré la puerta con fuerza y me acosté, con la esperanza de que todo fuera solo mi imaginación. A la mañana siguiente, el cuarto estaba de vuelta a la normalidad. El reloj estaba en el buró, las fotos eran las mías, y el color de las paredes era el de siempre. Todo parecía exactamente como lo recordaba. Desde ese día, no volví a experimentar nada parecido, pero nunca pude sacarme de la cabeza lo que pasó. A veces me pregunto si esa noche, por alguna razón, desperté en un lugar que no era el mío, aunque lo pareciera, como si, por unas horas, hubiera estado en otro departamento, en otro algo. El billete imposible. Siempre he sido un poco distraído, pero lo que me pasó hace unos años sigue siendo algo que no puedo explicar. Todo comenzó un día normal, mientras pagaba en una tienda de conveniencia. Cuando abrí mi cartera para sacar un billete, noté algo extraño. Había uno que no reconocía. Era un billete de 100 pesos, pero no tenía el diseño habitual. La cara era diferente. El papel tenía un tacto raro,
y algunos colores no coincidían. Pensé que tal vez era un billete antiguo, aunque nunca había visto uno así. De todas formas, lo entregué en la caja para pagar, pero el cajero lo miró con extrañeza. ¿De dónde sacaste esto?, me preguntó. Le dije que estaba en mi cartera, pero él negó con la cabeza. No lo puedo aceptar, no es válido. Me lo devolvió, y aunque me sentí un poco avergonzado, no insistí. Pagué con otro billete y me fui pensando que debía haberlo recogido por error en algún lado. Cuando llegué a casa, decidí examinarlo con más detalle. Tenía el tamaño y el peso de un billete normal, pero no había manera de que fuera auténtico. Los números de serie eran extraños, casi borrosos, y la fecha de emisión decía 2027. Eso me detuvo en seco. Estábamos en 2022. Me quedé mirando el billete por un rato, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez era una especie de billete conmemorativo que no conocía o una broma bien elaborada. Sin embargo, algo en mí no estaba convencido. Decidí buscar en internet, pero no encontré nada parecido. Ni un diseño similar, ni referencias a billetes que dijeran 2027. Esa noche lo dejé en la mesa de la cocina y traté de olvidarlo, pero al día siguiente, cuando desperté, el billete no estaba donde lo había dejado. Lo busqué por toda la casa pensando que lo había movido sin darme cuenta, pero simplemente había desaparecido. Lo extraño es que, unos días después, apareció de nuevo, esta vez en mi cartera, como si nunca se hubiera ido. Lo reconocí de inmediato, la misma textura, la misma fecha imposible. Empecé a sentirme inquieto. Decidí mostrarlo a un amigo que colecciona monedas y billetes antiguos. Pensé que tal vez él podría darme una explicación. Cuando se lo di, su reacción fue extraña. Lo miró por varios segundos, frunciendo el ceño, y luego me dijo: «Esto no es un billete real, o al menos no de aquí. ¿De dónde lo sacaste?». Cuando le conté la historia, me miró con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Me sugirió que tal vez alguien lo había fabricado como parte de un experimento o una especie de prueba de diseño. Pero cuando le mencioné la fecha, su expresión cambió por completo. «¿2027?», repitió, claramente desconcertado. «Eso no tiene sentido». Le pedí que se lo quedara para analizarlo, pero al día siguiente, el billete volvió a desaparecer. Esta vez, no volvió. Desde entonces, no he vuelto a ver ese billete, pero a veces me pregunto si era una señal de algo, una grieta en la realidad o una especie de error. Porque por más que lo pienso, no hay ninguna explicación que encaje. Y lo más inquietante es que, hasta hoy, cada vez que reviso mi cartera, no puedo evitar sentir un escalofrío, esperando que vuelva a aparecer. Un pueblo curioso. Esto pasó durante un viaje por carretera con mi primo. Nos gusta explorar rutas menos transitadas, alejándonos de las autopistas principales, así que aquel día decidimos tomar un desvío que aparecía en el mapa como un atajo hacia el siguiente pueblo. La carretera era estrecha, rodeada de campos y árboles, y no había visto señales en varios kilómetros. Después de un rato, comenzamos a preguntarnos si nos habíamos perdido, cuando de repente vimos un letrero que decía: «Bienvenidos a San Arenas». Ninguno de los dos había oído hablar de ese lugar, pero nos pareció buena idea parar para descansar. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y calles empedradas. Había un ambiente extraño, como si estuviera atrapado en el tiempo. No había coches, solo algunas personas caminando por ahí, y nos miraban con curiosidad, pero sin hostilidad. Nos detuvimos en lo que parecía una tienda, aunque no tenía ningún letrero afuera. Al entrar, noté que los productos en los estantes eran bastante antiguos. Latas con diseños viejos, botellas de vidrio con etiquetas desgastadas. Hasta los precios parecían ridículos, como si fueran de décadas atrás. Una mujer mayor estaba detrás del mostrador.
Le pregunté si tenía agua embotellada y me miró como si no entendiera. Me señaló una jarra de vidrio y dijo: «Aquí tienen agua fresca». No quise parecer grosero, así que simplemente agradecí y salimos. Después de tomar un poco de agua, decidimos explorar un poco más el pueblo. Caminamos por las calles sin rumbo fijo, observando las casas y los pocos edificios que había. Notamos que la mayoría de las personas parecían ser mayores y no había niños jugando por ahí, lo cual nos pareció extraño. Era como si el pueblo estuviera detenido en el tiempo, como si no hubieran nuevas generaciones. En un momento, nos acercamos a una plaza central, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo aún más inquietante. No había señales de teléfonos móviles. Nadie estaba mirando pantallas ni usando dispositivos electrónicos. Nadie parecía llevarse la mirada hacia el futuro. Solo estaba presente el presente de ese lugar, atrapado en una especie de calma espesa. De repente, nos acercó un hombre que parecía ser el alcalde o alguna figura relevante del pueblo. Nos saludó de forma muy cordial y nos invitó a quedarnos a dormir allí si queríamos, ya que, según él, el camino siguiente no era seguro después de oscurecer. Nos ofreció una casa de huéspedes que se veía algo deteriorada, pero acogedora. A pesar de la hospitalidad, algo no me cuadraba. Decidimos rechazar su oferta y continuar. Le agradecimos y preguntamos cómo llegar de nuevo a la carretera principal. Nos dijo que solo debíamos seguir el camino de siempre, que no había nada más que ese desvío. Cuando regresamos a nuestro coche, comenzamos a sentir una extraña incomodidad. Ya no veíamos a nadie por las calles, como si de repente el pueblo estuviera deshabitado. Regresamos a la carretera, pero algo raro pasó. No encontrábamos el letrero de San Arenas. Había un cruce, pero no nos sonaba de nada. Al principio pensamos que era un error de orientación, pero después de dar varias vueltas, nos dimos cuenta de que no podíamos encontrar el pueblo por más que buscáramos. Finalmente, decidimos detenernos en una gasolinera cercana para pedir indicaciones, y cuando les mencionamos San Arenas, la persona que nos atendió nos miró confundida. «Nunca he escuchado de ese lugar», nos dijo, y no solo eso, sino que nos dijo que esa carretera no llevaba a ningún pueblo. No había ninguno en esa ruta. Fue como si todo hubiera desaparecido. Volvimos a la ciudad al día siguiente, pero nunca más volvimos a escuchar ni ver nada sobre San Arenas. Aún me pregunto si realmente estuvimos allí o si algo raro ocurrió en ese pueblo que no existía. La llamada que nunca recibí. Esto pasó hace unos meses. Estaba en casa, solo, una noche normal. Estaba revisando mi teléfono, cuando de repente vi que tenía una notificación de una llamada perdida. Lo curioso es que no reconocí el número. Era un número largo, como de otro país. Pero lo que más me sorprendió fue que cuando revisé la hora de la llamada perdida, decía que me había llamado a las 2:13 de la mañana, justo cuando estaba dormido. Pero aquí está lo raro. No escuché el teléfono sonar en ningún momento. Si me llaman a esa hora, seguro me despierto, especialmente si es una llamada internacional. Pensé que debía haberlo visto mal, así que me fijé de nuevo. La llamada estaba registrada, pero al hacer clic en el número, no me daba ninguna opción para devolverla ni para ver más detalles. Solo decía, sin información disponible. Intenté buscar el número en internet, pero no aparecía en ningún lado. No pude encontrar nada sobre él, ni siquiera un rastro en foros o redes sociales. Me puse un poco nervioso, así que decidí llamar a la compañía de telefonía para preguntar si había algún error con mi línea o alguna falla en las llamadas, pero me dijeron que todo estaba bien y que la llamada no había sido registrada correctamente en su sistema. Al principio lo dejé pasar, pensando que había sido un fallo o alguna broma rara. Sin embargo, la misma noche, a la misma hora, el número volvió a llamarme.
Y esta vez fue aún más extraño. Cuando traté de contestar, la llamada simplemente no se conectó. Sonaba, pero no había nadie al otro lado. Durante los siguientes días, esa misma llamada empezó a repetirse, siempre a las 2:13 de la mañana. Sin importar lo que hiciera, no podía contestarla, y siempre me quedaba con la sensación de que alguien o algo intentaba comunicarse conmigo, pero no de la manera habitual. Cada vez que revisaba el teléfono, allí estaba el mismo número, sin dejar mensaje ni indicación de que había alguien al otro lado. Una noche, algo cambió. Cuando vi la notificación de la llamada perdida, decidí que no iba a dejarlo pasar. Tomé el teléfono con manos temblorosas y decidí devolver la llamada. El tono de marcación sonó, y luego de unos segundos, alguien contestó, pero no era una voz humana, era un sonido extraño, como estática, una especie de murmullo distante, casi como si estuviera escuchando una conversación que no podía entender. Y en ese momento, la llamada se cortó abruptamente. Decidí investigar aún más. Llamé a unos amigos y les conté sobre lo que estaba pasando. Uno de ellos, que trabaja en tecnología, me dijo que podría ser un fallo del sistema o un error en la red de telefonía, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. ¿Cómo explicaban el hecho de que las llamadas ocurrieran exactamente a la misma hora todas las noches? La última vez que ocurrió fue una semana después, justo antes de que me mudara de casa. Estaba solo en mi nuevo lugar, en la misma hora exacta, y de nuevo, el número apareció en mi pantalla. Sin pensarlo dos veces, acepté la llamada. Esta vez, la estática cesó, y pude escuchar claramente una voz. Era una voz suave, casi como un susurro, pero claramente era humana. Dijo solo una palabra: ayúdame. La llamada se cortó inmediatamente, y el número nunca volvió a llamarme. Desde entonces, ya no he vuelto a recibir ninguna llamada extraña. No sé qué fue lo que pasó, ni quién estaba al otro lado, pero cada vez que miro la hora a las 2:13 de la mañana, me da un escalofrío y no puedo evitar preguntarme si lo que ocurrió fue real o si realmente alguien necesitaba ayuda y de alguna manera yo fallé en escucharlo a tiempo. Siempre he sido un poco escéptico con las cosas extrañas, pero lo que me pasó con ese reloj cambió por completo mi perspectiva. Hace unos meses, estaba en una tienda de antigüedades cuando me llamó la atención un reloj antiguo en una vitrina. Era de esos relojes de pared con números romanos, con una madera oscura y bien pulida. No estaba en mal estado, y al parecer, aún funcionaba bien. La dueña de la tienda me dijo que había pertenecido a una familia rica, y que lo vendían porque se estaba mudando. Me ofreció un precio razonable, así que decidí comprarlo. Lo instalé en mi casa esa misma tarde. Al principio, todo estaba bien. El reloj funcionaba normalmente, y de hecho, me gustaba mucho cómo encajaba con la decoración. Pero al día siguiente, noté algo raro. Mientras lo observaba, me di cuenta de que el reloj no solo marcaba la hora, sino que, de alguna forma, también mostraba eventos del día siguiente. Por ejemplo, una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, vi que a las 10 de la mañana el reloj marcaba algo que no entendí: llamada importante. Pensé que tal vez era algún error o una coincidencia. Pero esa misma mañana, a las 10, recibí una llamada que no esperaba, de una empresa en la que había solicitado un trabajo meses atrás. Al principio, me sorprendió, pero lo tomé como una simple casualidad. Sin embargo, lo que me inquietó fue lo que ocurrió al día siguiente. El reloj, una vez más, marcaba algo extraña: accidente cerca del trabajo, 5:30 de la tarde. No tenía idea de qué podría significar, y no le presté mucha atención. Pero esa tarde, a las 5:30 de la tarde, mientras estaba en mi oficina, escuché un estruendo en la calle. Miré por la ventana y vi que un coche se había estrellado contra una farola. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. ¿Cómo podía el reloj saber cosas que aún no habían pasado? Cada vez que observaba la hora, había algo más en la pantalla que predecía algún evento que sucedería poco después. A veces, no eran cosas dramáticas, pero sí situaciones que claramente ocurrirían,
como reunión cancelada o nuevo correo urgente. Sin embargo, otras veces, las predicciones eran más oscuras, como riesgo de incendio en el edificio o un accidente en el tren. A medida que pasaban los días, las predicciones se volvían más específicas y extrañas. El reloj no solo predecía eventos personales, sino también situaciones en el mundo exterior. Como esa vez que marcó corte de electricidad a las 9 de la noche, y, por la noche, toda la ciudad se quedó sin luz durante más de 2 horas. O cuando, a las 3:15 de la tarde, marcó caída de una estatua en el parque, y a esa hora una estatua antigua realmente se desplomó, como si estuviera destinado a caer justo en ese momento. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. El reloj estaba anticipando cosas con una precisión inquietante. Pero lo más extraño de todo fue lo que sucedió la última vez que observé su pantalla. Ese día, el reloj mostró despedida. No entendía a qué se refería, pero sentí un escalofrío recorriéndome. A esa misma tarde, mi hermano me llamó para decirme que nuestro padre había sufrido un infarto. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de prepararnos. Fue una noticia devastadora, y no pude dejar de pensar en esa última predicción del reloj, despedida. Después de eso, decidí deshacerme del reloj. No podía soportar la idea de seguir viviendo con algo que parecía anticipar lo que vendría, de una manera tan precisa y perturbadora. Lo llevé de vuelta a la tienda de antigüedades, pero la dueña no estaba. Dejé el reloj en su vitrina y salí de allí sin mirar atrás. Nunca supe de dónde vino ese reloj, ni cómo funcionaba. Pero desde entonces, no he vuelto a encontrar algo similar. Cada vez que veo un reloj, no puedo evitar preguntarme si realmente el tiempo es solo una medida, o si, de alguna forma, hay algo más que se esconde detrás de las manecillas, algo que aún no somos capaces de entender. Un déjà vu extraño. Esto me pasó hace un año, y aunque trato de encontrarle una explicación, simplemente no puedo. Un sábado por la mañana, salí a una cafetería cerca de mi casa para trabajar un rato. Me senté en mi lugar de siempre, pedí un café y me puse a revisar algunos correos. Todo iba normal hasta que un barista que no conocía se acercó a mi mesa con una bandeja. «Aquí tienes, el capuchino que pediste», dijo, sonriendo. Lo miré confundido porque no había pedido un capuchino. Solo había ordenado un café americano, y ya lo tenía en la mesa. Se lo expliqué, pero el barista insistió. «No te preocupes, está pagado». Le di las gracias, pensando que tal vez alguien había cometido un error, pero nadie más parecía estar involucrado. Me quedé mirando la taza, tratando de recordar si había hecho el pedido por equivocación, pero estaba seguro de que no. Decidí probar el capuchino, y mientras lo tomaba, sentí una extraña sensación, como un déjà vu. El sabor, el calor de la taza en mis manos, incluso el ambiente de la cafetería, todo se sentía sospechosamente familiar, como si ya hubiera vivido ese momento antes. Al terminarlo, me acerqué al mostrador para aclarar el asunto. Le pregunté al cajero si alguien había pagado por el capuchino o si había habido algún error. Él revisó en la caja y me dijo algo que me dejó helado. «No hay registro de un capuchino en tu cuenta, solo el café americano». Me quedé un momento en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le expliqué lo que había pasado, pero el cajero parecía tan confundido como yo. Le pedí que revisara si alguien más había hecho el pedido por mí, pero me dijo que no había ningún registro reciente de un capuchino en todo el sistema. Volví a mi mesa, sintiéndome raro. Miré la taza vacía frente a mí, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, ahí estaba la evidencia, la taza estaba en mi mesa, con restos de espuma en el fondo. Claramente no había sido un sueño. Decidí ignorarlo y seguí trabajando, pero algo más extraño pasó poco después. Una pareja se sentó en la mesa junto a la mía, y la mujer empezó a hablar sobre algo que me resultó inquietantemente familiar. Describía, con detalles precisos, un sueño que había tenido, en el que se encontraba exactamente en esa cafetería, a esa hora, con las mismas personas alrededor. La escuché en silencio, sin atreverme a intervenir. Parecía tan sorprendida como yo. Cuando su pareja le preguntó qué más recordaba, mencionó algo que me dejó helado. En mi sueño, había un hombre sentado solo, tomando un capuchino, pero no lo había pedido. Me puse tan nervioso que no pude quedarme. Recolecté mis cosas y me fui, dejando la taza vacía en la mesa. En el camino a casa, intenté racionalizar lo ocurrido.
Tal vez era una coincidencia, me repetía. Pero, ¿cómo explicarlo todo? Desde ese día, he vuelto a la misma cafetería varias veces, pero nunca he visto al barista que me entregó el capuchino. Tampoco he vuelto a encontrarme con la pareja. A veces pienso que ese momento fue como un cruce entre dos realidades, una en la que pedí ese café y otra en la que no lo hice. Todavía tengo dudas sobre lo que pasó, pero una cosa es segura, cada vez que voy a esa cafetería, no puedo evitar mirar alrededor, esperando que algo extraño vuelva a suceder. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.